Empezamos, nuevo escándalo toca la puerta de la presidenta de la Asamblea Nacional, esta vez desde la Coordinación Administrativa. Se habría solicitado el 7,5% de las ganancias al dueño de la máquina de snacks ubicadas en la Asamblea. Desde la presidencia dicen que el señor no está legalizado. Ahora el nuevo escándalo en el legislativo. Corresponden a un señor que durante 4 años tuvo el contrato para mantener estas máquinas y por las cuales dice gana aproximadamente $2.000 mensuales. Hace algunas semanas le pidieron su contrato y un día una funcionaria que se presentó como la secretaria de Asuntos de la Presidencia de la Asamblea le hizo una propuesta. 7,5% de las ventas totales. Pero el señor también me informó que la señorita se equivocó de contratista, porque el 7,5% le iba a pedir al otro contratista que le iba a reemplazar al señor Sotomayor. Esta información llegó a manos de Villavicencio, quien a su vez pidió explicaciones a 2 funcionarios. Uno de ellos fue Julio César Zarango, asesor de presidencia. Yo le dije que dé los nombres de qué persona es, no se acordaba, no sabía, decía, pero después recordó y dijo, sí, es de una persona que me mandan de administrativo, que me acuerdo que el apellido es Moreira. Estaban pidiendo un soborno, una coima, por el café. En horas de la tarde, Zarango, uno de los funcionarios a quienes se les pidió poner a disposición su cargo en esta semana, dijo que el señor dueño de las máquinas no está legalizado. Sin embargo, este nuevo escándalo incomoda a los legisladores que ya piden explicaciones. Hay que tener vergüenza y sangre en la cara, yo creo que es importante mencionar. Y ahora, si es que transparentar los temas, tienen que hacer un paso al costado algunos, lo tendrán que hacer, los 137 incluyendo. Desde Fiscalización ya se ha solicitado información sobre 3 casos que tienen que ver con el manejo de recursos dentro del legislativo: viáticos, contratos de bienes y servicios y contratación de personal. Están a la espera de la entrega de esta información por parte de la Coordinación General. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. No contar con la experiencia requerida es una de las constantes que encontró la Contraloría en la lista de proveedores contratados por la Prefectura del Guayas en tiempos de Jimmy Jairala. La entidad de control revela que para burlar los controles, varios de los proveedores falsificaron información y utilizaron datos personales de terceros sin autorización. Este informe, aprobado por la actual administración de la Contraloría General del Estado, observa en total 25 contratos efectuados por la Prefectura del Guayas entre agosto de 2014 y diciembre de 2019, principalmente durante la administración de Jimmy Jairala. Aquí se han derivado 8 informes con indicios de responsabilidad penal. Y es que no solo se habría efectuado millonarios contratos con empresas relacionadas entre sí y domiciliadas en inmuebles particulares de la ciudad, sino que además estas firmas no contaban con la experiencia requerida. Esta es, de hecho, una de las anomalías que más se repite. Los equipos de la Contraloría desmenuzaron la información entregada por los proveedores. Ahí detallaban su presunta experiencia en el área e incluso nombres y contactos de quienes supuestamente en algún momento trabajaron para ellas. Es el caso de Quisersa S.A., por ejemplo, la firma contratada para la organización de cabalgatas y recorridos fluviales por más de $500,000. Contraloría contactó a cada uno de los mencionados y obtuvieron respuestas similares. No tengo ninguna relación laboral ni profesional con la compañía Quisersa S.A. Nunca he trabajado para la empresa que indica y nunca he recibido el sueldo que indica. No sé quiénes sean esas personas ni por qué se han tomado mi nombre y currículum. Lo que veo es que tomaron un currículum antiguo mío, donde cambiaron en la referencia laboral los datos y agregaron ese certificado laboral falso. Otra de las anomalías que más se repiten es que no hay evidencia de los servicios o productos contratados. Uno de los casos más relevantes, la contratación de un servicio de evaluación médica con entrega de suplementos a niños de escuelas de fútbol de la Prefectura. Se contrató a un médico y 2 odontólogos, sin justificar que el servicio no lo haya podido realizar el personal médico de la Prefectura. Se pagó $117.500 a una empresa que no entregó los productos. Entre 2010 y 2021, la Contraloría ha emitido 56 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con las acciones y omisiones en la Prefectura del Guayas. Aún hay 6 en ejecución, 1 por aprobarse en los próximos días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Solo un milagro podría salvar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de un juicio político en la Asamblea. La mayoría de los consejeros defendió la cuestionada designación del defensor del pueblo encargado.
que no pueden. En la Comisión de Fiscalización fueron recibidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La presidenta de esa institución se tomó su tiempo para defender la designación de César Córdoba como defensor del pueblo encargado. Nuestro deber era buscar un perfil que, además de tener los conocimientos necesarios, tenga la independencia. Sin embargo, los legisladores cuestionan esa independencia, pues Córdoba trabajó en el Consejo de Participación. Cuando ustedes designan a un funcionario que ha trabajado con ustedes, hay un conflicto de interés. ¿Cuántas carpetas se revisaron en el Pleno? Le puedo indicar que sí entrevistamos a personas. Yo precisamente recibí personas en mi correo electrónico y pude analizar eso. No precisó el número de entrevistas, pero esta no es la única duda que quedó entre los legisladores, pues Almeida señaló que Córdoba está cursando 2 maestrías con enfoque en derechos humanos. Pero ninguno de esos estudios lo tiene registrado en el Cenecit. Tampoco adjuntan certificaciones. En esta sesión hubo ciertos cruces verbales entre asambleístas y consejeros. Permítame, usted va a tener el uso de la palabra. Le he pedido la palabra. Por favor, yo le doy el uso de la palabra, usted no. Cuando le toque a usted, usted va a hablar. Según Vanegas, esperará el apoyo de su bancada para poner la solicitud de juicio político contra los miembros del Consejo. Flagrante el incumplimiento, porque no se ha nombrado un defensor del pueblo, sino que se ha nombrado a mi amigo, el secretario del Consejo de Participación Ciudadana. Durante esta sesión también se conoció de ciertas vinculaciones entre altos funcionarios con el defensor del pueblo destituido. La señorita Karen Carrión, sobrina Freddy Carrión, fue su asesora. Ella ha sido colaboradora mía. ¿Quién es Alex Estupiñán? Es mi hermano. Su hermano fue designado defensor del pueblo de Esmeraldas por el señor Freddy Carrión. Fue promovido por las organizaciones sociales de Esmeraldas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las críticas sobre la designación del defensor del pueblo encargado ratifican las dudas sobre la capacidad del Consejo de Participación Ciudadana para llevar adelante el concurso de Contralor y Defensor del Pueblo. Analistas consideran que intereses podrían primar en las designaciones. La misma presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y otros consejeros han reconocido que la elección de un experto aduanero como defensor del pueblo se dio porque no había más y no hubo mucho tiempo para hacer el encargo. Nos hubiera gustado a nosotros tener el tiempo necesario, pero teníamos que tomar la decisión en 2 días. A presión también de la Asamblea Nacional, que nos llamó a comparecer en la Comisión de Estructura y Justicia. Para expertos en derechos humanos, esta simple tarea de encargo que debían hacer los consejeros deja claro cómo actuarán al momento de hacer un trabajo tan delicado como la designación de otras autoridades, entre ellos el Contralor. Si tenemos gente que no tiene la calidad ética, que no sigue las disposiciones constitucionales y legales para algo tan simple, este es el momento también de encauzar en las acciones del Consejo de Participación precisamente con un juicio político. Cordero considera que no hay solo críticas morales dentro de la actuación en la designación del defensor encargado, sino también legales y que la Asamblea debe actuar. La Asamblea Nacional realice un juicio político inmediato en contra de los consejeros que votaron a favor de la designación de este defensor y que los destituyan, porque no se puede violar de esta forma la Constitución y la ley. Un reglamento hecho sin socialización, según los consejeros de minoría, donde se eliminó la prueba práctica. Es solo una de las críticas en torno a las formas con las que el Consejo está llevando adelante el concurso para la selección de Contralor. Partidos como el Partido Social Cristiano o el propio MPD, y ahora votando con el correísmo de la mano para elegir además a una persona que no tiene en absoluto la experticia, la amplia experticia que exige la norma en una materia, y un gobierno de 3 meses y medio que tiene que ir aplomándose, que tiene que ir asentándose y que tiene que entender que estos temas que aparentemente de inicio y de entrada podrían parecer poco importantes, pueden revertir de una enorme importancia y puede constituirse una piedra en el zapato. Hoy, a través de medios de comunicación, el Consejo de Participación Ciudadana lanzó la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección de la Defensoría Pública. Está a su vez pendiente el concurso para el Defensor del Pueblo y avanza el de Contralor. Todo esto en manos de una minoría que lanza acusaciones en contra de una mayoría, incapaz de escoger siquiera a una autoridad por encargo. Dayana Monroy, 24 horas. Armas y explosivos, incluidos tacos de dinamita, fueron encontrados en la penitenciaría del Litoral hoy. El director del SNAI, Fausto Cobo, pedirá una extensión de la emergencia declarada en julio para continuar restableciendo el orden.
tuvo que romper paredes y desmontar estructuras o mobiliarios para poder dar con el arsenal que los reclusos del pabellón 3 de la penitenciaría del Litoral tenían muy bien guardado. Cuchillos y machetes de todos los tamaños fue lo más sencillo que los policías encontraron. Pues había también armas de fuego, una gran cantidad de municiones que hasta en el patio los PPL escondieron. Pero lo que más llamó la atención fue esta granada, que estaba encaletada al igual que estos tacos de dinamita que algún día los privados de libertad utilizarían. Hemos evitado se den algún tipo de tentativa de asesinato. Los servidores policiales encontraron 2 pistolas Glock, un revólver, una granada militar tipo limón, 12 tacos de dinamita, 150 cartuchos calibre 2.23, 100 cartuchos calibre 9 milímetros. En el pabellón en el que se halló todo esto hay reos de alta peligrosidad. Un grupo de los aliados o alineados al grupo de los choneros, cuyos líderes días atrás fueron blanco de un ataque con drones dispuesto por un cártel de droga mexicano en la cárcel regional. En el operativo estuvo presente el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, Fausto Cobo, quien informó que ha pedido una extensión del estado de emergencia declarado por el presidente Guillermo Lasso el 22 de julio pasado, a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer la soberanía del Estado en los complejos penitenciarios. Se ha hablado de una inversión de $75 millones en 4 años. Estoy pidiendo una prórroga de 60 días más al CERCOP. La intención, acota Cobo, es seguir trabajando en dotación de tecnología para la seguridad, pero también en sentar las bases de lo que a futuro será un verdadero sistema de rehabilitación social. El objetivo es imponer el orden, pero también crear condiciones favorables. El nivel de humanidad, cómo se encuentra la gente. El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, por su parte, comentó que este viernes será un gabinete sectorial cuya prioridad va a ser la seguridad. Poder hablar de lo que hemos visto y palpado el día de hoy y darle soluciones inmediatas, porque en la medida que las cárceles estén bien resguardadas y sean seguras, eso contribuye a tener una ciudadanía también más segura. Luisa María Heredia, 24 horas. Más de 1 tonelada de droga encontró la policía escondida en cajas de banano que pretendían ser enviadas al exterior. Con este nuevo decomiso, la cifra de droga hallada en todo el país supera ya los registros de 2020. A casi 3 meses de terminar el 2021 se han decomisado más de 127 toneladas del alcaloide. Ella es Aisha 2, un can especializado en la detección de droga, y fue justamente quien dio la alarma y no se equivocó. Al abrir este contenedor que ya estaba en el área de preembarque y que había declarado cajas de banano, se encontraron con la novedad: 20 bultos en cuyo interior había 1.007 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. Al hacer la prueba dio positivo para cocaína. En total, más de 1 tonelada pretendía ser enviada de esta forma. Estaban en cajas de banano y estaban en la parte posterior. O sea, aparentemente no se veía nada, pero realmente sacando con la montacarga las cajas de banano se veía que estaban ocultas los paquetes al interior. El cargamento tenía como ruta Panamá y su destino final era Chile, aunque ahí se cree iba a ser desembarcado para luego avanzar hasta Europa. La ruta, sinceramente, nos llama la atención. Es la primera vez en el año que va con su destino final a Chile, donde se presume que capaz iban a desembarcar en el lugar para posterior, a través de otra embarcación, avanzar hacia Europa o al país del norte. La droga está valorada en más de $34 millones. De las 127 toneladas de droga decomisadas en lo que va del año, más de 39 toneladas han sido decomisadas solo en los puertos del país, cifra que sobrepasa ya las incautaciones de 2020. Pues hemos visto que estamos ya sobrepasando la cantidad de drogas que el año pasado se incautó acá en el país. Entonces, por esto es dar a conocer. Mientras más incautación de drogas hay acá en el país, son las muertes violentas que se viene dando. Es un problema mundial, no solamente del país. A ellos se suman los operativos policiales recientes que derivaron en el decomiso de más kilos de alcaloide. Por ejemplo, el 20 de septiembre pasado en la isla Santa Ana, ubicada en el Golfo de Guayaquil, la policía prendió 380 bloques de cocaína. Joana Ramos, 24 horas. Vamos por un momento al tema deportivo, porque a esta hora Barcelona juega la primera semifinal de la Copa Libertadores de América con el Flamengo de Brasil. Roberto Mar Machado está con nosotros. Hola Roberto, no hay muy buenas noticias. ¿Qué tal, Milton? Buenas noches. Empezó bien Barcelona el partido en Río de Janeiro. Sembró un par de llegadas de mucho peligro. Se fue quedando
y ahora gana Flamengo en el primer tiempo que está terminando. Pero quedan 45 minutos más y habrá que esperar qué es lo que puede hacer el ídolo ecuatoriano en esta semifinal de Copa Libertadores de América. A esta hora nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en el centro de Guayaquil y nos tiene detalles del ambiente que se vive a propósito de este partido entre Flamengo y Barcelona. Luis Alfredo, buenas noches. Roberto Mar, amigos televidentes, efectivamente, muy buenas noches. Ya son las 8 de la noche con 17 minutos y en efecto me encuentro en el centro de Guayaquil, en donde, como pueden observar en estos momentos en vivo las imágenes, hay una gran expectativa por parte de los aficionados del Barcelona Sporting Club. Se desarrolla el partido y la gente desde muy temprano se ha apostado en los diferentes restaurantes de la urbe porteña. Esa es la tónica que hemos encontrado en un recorrido por diferentes restaurantes. La ciudadanía ha venido, muchos con sus camisetas alusivas, otros han salido del trabajo directamente a buscar un lugar en donde ver este partido de semifinal. Como lo has indicado al momento, Roberto Mar, hay un resultado adverso, sin embargo, el ambiente que se vive realmente es de expectativa. Faltan aún 45 minutos y la ciudadanía, los hinchas esperan que este resultado poder revertirlo, sacar el mejor posible para el retorno a casa, el retorno al Estadio Monumental que se va a realizar la próxima semana. Recordemos inclusive el Comité de Operaciones de Emergencia aprobó para el próximo partido, el de vuelta de esta semifinal contra Flamengo en el Estadio Monumental, un aforo del 30%. Eso es lo que va a poder verse la próxima semana al interior del Estadio Monumental como parte de la semifinal de ida entre Barcelona y Flamengo. Y recordemos que este 30% significa alrededor de unas 17.180 personas que estarían presentes en la semifinal de vuelta en el Estadio Monumental. Esa es la tónica al momento aquí en el centro de Guayaquil. El primer tiempo ha finalizado, están esperando los hinchas expectantes del segundo tiempo y que sin duda alguna el equipo ecuatoriano trate de sacar el mejor resultado para la vuelta que se va a realizar la próxima semana en Guayaquil. La expectativa es alta y nosotros vamos a estar aquí pendientes de qué es lo que ocurra en los próximos minutos. Roberto Mar, tú continúas con más en estudios. Muy buenas noches. Más noticias. El gobierno se plantea generar 2 millones de empleos, 30.000 millones de inversión privada y alcanzar un crecimiento de la economía del 5% del PIB en los 4 años de gestión. Estas metas constan en el Plan Nacional de Desarrollo que remitió el Ejecutivo a la Asamblea. El gobierno sostiene que busca alcanzar las metas más ambiciosas que se han planteado en los últimos 15 años en el país y que se concentran en 5 grandes ejes. El primero es el económico, que busca la reactivación de la economía. El segundo es el social, que es protección para los más vulnerables. El tercero es seguridad integral, transición ecológica, porque sabemos y comprendemos que el desarrollo económico no puede estar deslindado de la protección del medio ambiente. Y el quinto es el eje institucional. Y las metas específicas son realmente ambiciosas, especialmente en materia económica. Se habla, por ejemplo, de un incremento de 3% en la recaudación tributaria nacional, pero aclara que no será a través del incremento de impuestos, sino con un mayor número de contribuyentes que se vincularán a la economía formal del país. La primera macro meta que se ha planteado el gobierno del encuentro es atraer 30.000 millones de inversiones en tantos locales como internacionales, para con eso poder generar 2 millones de empleos. Una vez generados los 2 millones de empleos y poder crecer al 5% al final del periodo, la economía se va a dinamizar, va a crecer el tamaño de la base imponible y es así como pensamos incrementar la recaudación. Estos temas están planteados en el proyecto de ley denominado Creando Oportunidades, que entregará el presidente Lasso a la Asamblea este viernes, pues los cambios legales servirán para alcanzar esas metas y objetivos que plantea el gobierno. Va a contemplar reformas a muchos cuerpos, entre ellos laborales, tributarios, energéticos, de turismo, de telecomunicaciones, pero no quiero entrar en esos detalles porque el señor presidente el día viernes se va a dirigir a la nación y va a mencionar cuáles van a ser las grandes reformas que el pueblo ecuatoriano necesita. Y no se descuida la política social, afirma, en donde también hay metas muy exigentes. Queremos disminuir la pobreza rural multidimensional en 15 puntos. Eso es una meta bastante agresiva que hemos denominado macrometa. Disminuir la desnutrición crónica infantil en 6 puntos es una prioridad. Aquí hablamos de consolidar un Estado pequeño, pero que sea
sólido y eficiente. Este instrumento de planificación marca la ruta que tomará el gobierno en los próximos 4 años. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los jóvenes que rindieron la prueba Transformar podrán ingresar este sábado en la plataforma para conocer el puntaje obtenido. Durante este periodo académico se ofertan más de 118.000 cupos. Casi un mes después de que 255.000 estudiantes rindieran el examen Transformar, este sábado 25 de septiembre los jóvenes podrán revisar el puntaje obtenido a través de la página web www.transformar.cenesit.gov.es. Esta valoración permitirá que los estudiantes puedan aplicar a las instituciones de educación superior en una primera postulación entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Durante este periodo académico se ofertarán 118.200 cupos. Esto ha sido valiosísimo ya que había un incremento del 30%. El 50% del puntaje de postulación está compuesto de la nota del test de competencias y habilidades Transformar. La otra mitad es la nota de grado enviada por el Ministerio de Educación. El estudiante podrá obtener hasta 80 puntos adicionales por políticas de acción afirmativa, un mecanismo por el cual se busca garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones de grupos históricamente excluidos o discriminados. Con estos puntajes, el 4 y el 5 de octubre los aspirantes deberán aceptar el cupo asignado en la misma plataforma. Caso contrario, deberán esperar las siguientes etapas del proceso. Piensen muy bien a qué carrera postular y sobre todo analicen el informe de la nota del test Transformar remitido a su correo. En caso de que el aspirante acepte el cupo y no haga uso de él, no podrá participar en el siguiente proceso de acceso a la educación superior. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Desde esta semana, los buses interprovinciales empezaron a operar con el 100% de aforo. La decisión la tomó el COE Nacional tras analizar la situación del COVID-19 en el país. Tras analizar la situación epidemiológica en el país, el COE Nacional dio luz verde al transporte intra e interprovincial para que sus unidades operen desde este miércoles al 100% de su capacidad, luego de varios meses de funcionar con el 75%. Así es beneficioso para tanto como para dueños como para nosotros los colaboradores. Vamos recuperando de poquito a poquito. A pesar de esta decisión, las terminales de Quito este miércoles lucieron con poca afluencia de pasajeros, quienes se sorprendieron de la noticia y manifestaron que de a poco el país debe seguir reactivándose. Dios mediante, pues que sea para bien y que se estabilice esta situación. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, aclara que esta resolución es únicamente para el transporte intra e interprovincial, que ha cumplido con todos los parámetros de seguridad. En 15 días se hará esta evaluación. Los organismos que van a generar el control es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la Agencia Nacional de Tránsito, la CTE y la Policía Nacional. La resolución exige también a las unidades de transporte continuar aplicando las medidas de bioseguridad como la toma de temperatura y la colocación de alcohol gel, medidas que ya no se están aplicando en las terminales de Quito, o al menos eso pudimos constatar este miércoles. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Un juez ordena el desalojo de los trabajadores de la Hacienda La Clementina que protagonicen manifestaciones en la vía. Los socios y trabajadores, quienes constan como dueños de la hacienda, protestaron contra la actual y cuestionada administración. ¿Qué ha pasado con la Clementina? Después de que se supo por allá en 2019 que la hacienda bananera más grande del país, aún en deuda, fue a dar a manos de una empresa creada solo una semana antes de la firma del contrato y de dueños rusos, de los que se conocía muy poco, no ha pasado nada. Tampoco ha pasado nada desde que una ex autoridad públicamente denunció que quienes estarían detrás de todo, la familia Macías, podrían haber incurrido en varios delitos. Una concurrencia de delitos: peculado bancario, testaferrismo, defraudación bursátil, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado. Y tampoco ha pasado nada desde que la Fiscalía, tras la denuncia de la exsecretaria anticorrupción, decidió abrir una investigación. Pese al cambio de gobierno, la historia es la misma para los trabajadores supuestos dueños de la Clementina. Lo único distinto
es que tras una manifestación que organizaron para exigir cambios, el juez José Morocho Cuello ordenó desalojarlos. Es decir, un juez de Ventanas ordenó desalojar de la hacienda a sus propios dueños. No merecemos que nos desalojen, más bien necesitamos ayuda de las autoridades. Las autoridades lo que deben de firmar es ayudas para nosotros, no desalojo para nosotros. Ya tenemos desde el 10 de agosto hasta la fecha y ningún de gobierno se ha pronunciado. Según quien representa a los trabajadores, se les ha negado la revocatoria a la medida cautelar, la apelación a esta decisión e incluso un recurso de hecho. Evidentemente lo que él pretende es retomar a la fuerza la hacienda para poderlos obligar a trabajar en condiciones que ya no soportan. La administración los engaña con propuestas de acuerdo que luego ni siquiera se presentan a firmar. Es la historia de siempre. Son años en la misma historia. 1.900 trabajadores son los supuestos dueños de la Clementina luego de que la CFN les entregó $74 millones para comprarla. Crédito que varias veces ha sido refinanciado y que nadie conoce con certeza si se sigue pagando. Hoy, 3 años después del gran escándalo y 9 de la supuesta entrega de la hacienda a sus trabajadores tras un crédito millonario, el préstamo no se ha pagado y sus supuestos dueños podrían ser desalojados. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias, amigos. El 70% de ecuatorianos ya habría generado inmunidad híbrida, es decir, aquella que se genera por contagio o vacunación. Según expertos, cada vez son menores las posibilidades de contagiarse de COVID-19 y ya se evalúan fechas para que se podría poner fin a la pandemia y el inicio de una enfermedad endémica. Vamos al menos 9 semanas seguidas de una disminución sostenida en el número de casos. Y esa declaración se hace evidente justamente en las casas de salud, en donde cada vez son menos los pacientes con afecciones respiratorias por COVID-19. Según expertos, el porcentaje de inmunidad híbrida en la población, es decir, aquella inmunidad que se genera por contagio, vacunación o ambas, es más amplia en el país cada día. Podría estar bordeando alrededor del 70% en el Ecuador. Una población que tiene altas tasas de contagio previo y altas tasas de vacunación, tenemos como resultado una población que es cada vez menos susceptible. Y las cifras así lo demuestran. En lo peor de la pandemia tuvimos 1.200 muertos por día, todos debido a COVID-19. Y hoy por hoy estamos por debajo de 210 muertos en exceso al día. Esto es menor que el promedio prepandémico. Es decir, menos gente se muere hoy que antes de la pandemia. No obstante, Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, cree que aún hay que poner atención a varios sectores de la población que presentan bajos niveles de vacunación y podrían significar un riesgo. La zona rural de la provincia del Guayas, de la provincia de Los Ríos, de Santo Domingo de los Áchilas, algunas poblaciones altoandinas de las provincias de Chimborazo y de Cañar, especialmente poblaciones de carácter evangélico que no se han vacunado. Esteban Ortiz, médico salubrista, señala que el equilibrio endémico se va a dar a nivel mundial solo cuando todos los países alcancen altos niveles de vacunación, pero por ahora sostiene habría que analizar la situación local. El Ecuador como tal, yo creo que puede salir de la crisis sanitaria de forma definitiva, pues en diciembre de este año. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre algo que no hemos hablado en meses y es las guías y el manejo o el tratamiento para la COVID-19. Más de 18 meses de iniciada la pandemia y según las guías de los CDCs de los Estados Unidos o la del NIH, pues nosotros podemos dividir el manejo de la enfermedad en 3 grandes categorías. El manejo sintomático, el manejo de los daños posteriores causados por el virus del SARS-CoV-2 y en algunos casos el uso de inmunomoduladores para reducir la respuesta inflamatoria del cuerpo. Esto viene de la mano de que nosotros conocemos que el 81% de las personas que tienen COVID tendrán cuadros leves o moderados. Es decir, es un manejo leve el que usted necesita manejar en su casa. Aislamiento, antiinflamatorios, antigripales, antidiarreicos en algunos casos y obviamente su médico de cabecera estará liderando este tratamiento. Por otro lado, cuando nosotros queremos evitar el daño ya en los otros órganos, podemos utilizar algún tipo de tratamiento que sea inmunomodulador. En los pacientes con COVID severo o grave, pues los inmunomoduladores detienen la inflamación propia del cuerpo. Algunos
pacientes son candidatos a recibir antivirales, el Remdesivir, por ejemplo. Algunos otros pacientes muy específicos podrían beneficiarse del uso de anticuerpos monoclonales. Entre estos, como los que ustedes pueden ver en pantalla, pues se resalta el Balalimivab. Otros moduladores de la respuesta del huésped son los famosos corticoides, la dexametasona o los anti-interleucina 6, que es el famoso tocilizumab. Otros tratamientos o terapias coadyuvantes, se puede hablar en algunos casos, por ejemplo, los anticoagulantes. Un grupo de pacientes requerirá este tipo de tratamientos, pero su médico de cabecera será el indicado de manejarle a usted. Lo que sí le recomendamos, tanto a pacientes como a colegas, es los corticoides a pacientes con cuadros leves están totalmente contraindicados. Es decir, nunca usted debería tomar corticoides si su cuadro es leve. ¿Por qué? Porque podría aumentar la replicación viral. También, mucho ojo con ivermectina, citromicina, CDC o alguno de estos productos que no han demostrado efectividad para reducir las complicaciones de la COVID-19. Lo mejor por ahora es consultar a su médico y si usted tiene un cuadro leve, como todas las enfermedades virales, pues va a ceder entre 5 a 7 días. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.